Bienvenidos a Bicicitro. En esta oportunidad vamos a ver el tema del mantenimiento a un eje sellado. Pero antes de continuar, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, ya que subimos contenido de mucha utilidad sobre bicicletas cada semana, sobre reparación, mantenimiento, accesorios, consejos y opiniones. Entonces, pasemos al tema del mantenimiento a un eje sellado. Sin embargo, antes de establecer el mantenimiento de un eje sellado, hay que tener en cuenta lo siguiente. 1. ¿Cuándo se debe dar mantenimiento a un eje sellado? Ya que el mantenimiento a un eje sellado no es una obligación, no es algo que se debe hacer siempre, va a depender del estado de los rodamientos, va a depender del estado del eje. Si es que presentan condiciones, entonces será necesario un mantenimiento. Caso contrario, será necesario reemplazarlo por uno nuevo. Por ello, entonces, se debe reunir información por parte del que nos pueda brindar el cliente, el usuario, para conocer cuál es el tiempo de uso del eje sellado, cuál es el tipo de uso al cual ha sido sometido, cuál es el tipo de recorrido al cual ha sido sometido la bicicleta. Y eso nos permitirá, por tanto, tener una idea cercana al estado de rodamiento del eje, ya que puede presentar algunos problemas y entonces esos problemas pueden estar asociados al tiempo, al tipo de uso, al tipo de recorrido, y nos podría entonces avisorar una posible solución de mantenimiento o reemplazo por uno nuevo. Lo segundo que debemos hacer antes de dar un mantenimiento es cerciorarnos del estado del eje, y para ello hay que desmontar el eje de la bicicleta y empezar a comprobar, dando vuelta al eje, comprobar cuál es el estado de los rodajes de ambos lados, para asegurarnos que haya una rotación limpia. Si percibimos alguna rotación poco friccionada, no tenemos una rotación limpia por parte de los rodamientos, entonces podemos atribuir algún tipo de desgaste interno. Entonces eso será importante establecer cuál es el estado de los rodamientos. Si presentan algún tipo de fricción, qué tipo de fricción, alguna fricción leve, alguna fricción que se enfatiza en algún momento, o simplemente hay que revisar las coberturas de los rodamientos para conocer cuál es el estado de la lubricación. Posiblemente simplemente le falte lubricación. La lubricación que trajo ya no la tiene por el uso y será necesario reemplazar. ¿Correcto? Entonces, eso podría ayudarnos a establecer una necesidad de darle un mantenimiento o la sugerencia de reemplazar por uno nuevo. Si nos damos cuenta que la lubricación es buena, una vez hemos quitado los cobertores o protectores de los rodajes, nos percatamos que la lubricación es buena y luego giramos nuevamente para asegurarnos de qué manera se encuentran los rodamientos y continuamos percibiendo que hay algún tipo de fricción. Entonces la conclusión sería que los rodamientos están desgastados, es decir, están en malas condiciones, ¿correcto? Y ahí sí ya se plantearía dos opciones. Una, se consiguen nuevos rodamientos para usarlo en ese eje, que es un poco complicado encontrar como repuesto, o, lo más fácil, reemplazar por un eje nuevo. Ahora, hay que ser bastante sinceros con el cliente y decirle cuál es el estado real del rodamiento, ya que el cliente quizás pregunte, ¿todavía lo puedo seguir usando un tiempo hasta que lo decida cambiar? Si nosotros consideramos que sí, hay que decirle que sí todavía puede usarlo en caso él todavía no quiera reemplazarlo. Pero también hay que decirle que este estado de desgaste, conforme se vaya usando, se va a ir enfatizando. Así que lo debe tener en cuenta. Por tanto, no significa que este mantenimiento vaya a solucionar el problema, aunque a veces algunos clientes dicen, bueno, lubrícalo para que me dure al menos un mes, 2 meses, ¿no? O algunos clientes consideran necesario que el técnico le diga cuánto tiempo le va a durar. Es algo que no se puede establecer el tiempo de durabilidad, ya que está sujeto al tipo de uso, al tiempo de uso y al tipo de recorrido. Entonces hay que establecer siempre ideas claras para el cliente, y hay algunos clientes que todavía no consideran necesario cambiarlo, pues también hay que decirle que en todo caso, si él considera, a pesar de la información que le estamos dando, siempre y cuando sea una información clara y sincera, no buscando que cambie su componente para venderle un nuevo, ya que el cliente también debe tener ideas claras del estado para que tenga el cuidado necesario y tenga también la necesidad de cambiarlo cuando él crea conveniente.
Segundo criterio que debes tener en cuenta antes de dar un mantenimiento a un eje sellado es saber en qué consiste el mantenimiento. Es decir, el cliente debe saber cuál es el trabajo, cuál es la actividad en la cual se centra el mantenimiento del eje sellado. ¿Correcto? Si se decide dar un mantenimiento a un eje sellado es porque se ha determinado que las condiciones sí lo ameritan, sí lo permiten. Es decir, los rodamientos están en buenas condiciones o si presentan algún tipo de desgaste es un desgaste muy leve, así que todavía puede trabajar. El eje está en buenas condiciones, el hilo de ajuste de las tuercas para la biela también se encuentran en buenas condiciones. Entonces, la situación es positiva y por tanto el mantenimiento del eje sellado sí es posible, sí es necesario. Entonces, el mantenimiento supone desmontar el eje en su totalidad, limpiar, quitar las coberturas o los protectores de los rodamientos que llevan uno a cada lado y volver a lubricar. En algunos casos será necesario quitar toda la suciedad y la lubricación anterior que haya traído el rodamiento. En otros casos, dependiendo del estado, solo será necesario reemplazar la lubricación por una nueva, ya que el estado interno es muy bueno, es óptimo y no es necesario quitar la grasa o la lubricación que ha traído de fábrica. Entonces, luego hay que volver a montar teniendo en cuenta la ubicación de los rodamientos y la ubicación de las tapas, ya que como tenemos claro que las tapas no se pueden invertir por el tipo de hilo que trae el cuadro y por el tipo de hilo que traen las tapas. Entonces, por tanto, la acción del mantenimiento de los rodamientos en sentido estricto consistirá en limpiar los rodamientos, en quitar los protectores y en reemplazar la lubricación y volverlo a instalar con el ajuste adecuado. El tercer punto o criterio que debes tener en cuenta al momento del mantenimiento de un eje sellado es cuándo no se debe dar un mantenimiento a un eje sellado y cuándo es necesario reemplazar por uno nuevo. Ahora, si el cliente nos ha brindado información sobre el tiempo de uso, el tipo de recorrido, y nosotros hemos desmontado el eje y nos hemos asegurado, nos hemos cerciorado del estado crítico de los rodamientos. En este sentido, los rodamientos están en malas condiciones, aunque el eje esté en un buen estado. Entonces, hay dos opciones que planteamos al inicio. Una es, si los rodamientos están en malas condiciones, reemplazar por unos nuevos. Sin embargo, es muy complicado, es muy difícil encontrar rodamientos como repuesto. Ante esa situación, lo más factible es reemplazar el eje completo, el cartucho completo, es decir, un cartucho nuevo. Por tanto, el mantenimiento no será posible cuando los rodamientos están en malas condiciones, aunque el cliente considere que la lubricación nueva va a mejorar el rendimiento de su eje. Si hay un desgaste bastante marcado, la lubricación no soluciona. Por el contrario, se va a ir enfatizando. Entonces, eso hay que explicarle claramente al cliente, que la lubricación no es ningún tipo de solución al desgaste interno de los rodamientos. Tampoco se puede reemplazar los rodamientos internos que traen estos rodajes. No es algo que se puede retirar y volver a instalar unos nuevos o quitar los que están desgastados y reemplazar por algo nuevo. No es posible por el sistema de acople que trae. ¿Correcto? Entonces, eso también el cliente debe entender, que el mantenimiento no supone reemplazar las bolillas, las billas, los rodamientos internos que tiene pequeñitos. Eso no implica el mantenimiento. No se puede hacer eso. En principio, podríamos nosotros decir, para los talleres no es posible. Quizás en algún lugar especializado se podría hacer esa acción, pero en los talleres no es posible reemplazar esas bolillas, esos rodamientos que traen internamente un eje sellado por el tipo de ajuste y de acople que traen. ¿Correcto? Entonces, cuando determinamos que las condiciones no permiten mejorar el rendimiento de un eje sellado porque ya está muy desgastado, entonces ahí no será posible darle un mantenimiento. Entonces, el cliente también debe tener claro eso. El cliente no debe llevar una falsa idea del mantenimiento. Tampoco el servicio técnico debería sorprenderle brindándole una falsa expectativa. Conociendo el estado de los rodamientos, considerar que la lubricación va a mejorar o solucionar los problemas que ya ha percibido el cliente.
No, si el rodamiento está mal, será necesario reemplazarlo por uno nuevo y por tanto ese debe ser el criterio que se debe tomar en cuenta para solucionar el problema que trae su eje. Entonces, si tuvieras alguna duda, alguna consulta, háznoslo saber. Esperamos que nos hagas llegar tus comentarios.